de la Asamblea Nacional en estos minutos, usted ha hecho señalamientos importantes a esta nueva ley o a esta reforma de la ley que se estaría haciendo al Banco Central de Venezuela. Nos gustaría que a nuestra audiencia pudiera refrescarle por qué, entre otras cosas, le resulta a usted inconstitucional. Es inconstitucional porque la Constitución establece en el artículo 318 que el Banco Central tiene que ser un órgano autónomo, con unas competencias muy propias que tienen que ver con hacerles seguimiento, establecer las políticas monetarias, sincerar todo lo que tiene que ver la situación de las reservas, le dan funciones para también definir lo de las tasas de interés, hacerle seguimiento a la economía financiera del país, pero tiene unas competencias muy propias, autónomas. Sin embargo, en la ley se está planteando y la propuesta se está haciendo reforma. Una, se le quita totalmente la autonomía, se define un funcionario por parte del Ejecutivo Nacional, que nombrado por ello, el presidente del Banco Central es nombrado por el presidente de la República, no tiene las competencias para ello. Por ejemplo, ese presidente del Banco Central es matemático, no es economista. Sin embargo, se le nombró, no importó para nada lo que decía la Constitución, lo que dice el reglamento. Por otro lado, en el directorio del Banco Central se nombran otros funcionarios nombrados por el presidente de la República que también van a definir las políticas, que también van a estar allí subordinados a la línea del presidente. Al Banco Central se le están dando responsabilidades de que debe coordinar obligatoriamente con el Ejecutivo. Eso no es lo que establece la Constitución. La Constitución en el 318, el 316 y 320 es muy clara en cuanto a que debe tener una línea autónoma. Puede tener observaciones y diferencias con la política del Ejecutivo y debe hacer que el Ejecutivo tome los correctivos y no al revés. También lo ponen a financiar proyectos de desarrollo nacional, cuando esta es una tarea del Ejecutivo Nacional del Presupuesto. Esta es una tarea de los ministerios, de acuerdo a la competencia, la vocación productiva o las actividades. Ellos para nada toman en cuenta esas observaciones, establecen una metodología que no definen de cómo van a establecer ahora las reservas. Ahora nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar con las reservas en el país, porque en la modificación pasada ellos todos se tomaron la atribución de hacer que el Banco Central comercializara el oro y las divisas, que son las reservas que son el sustento de la economía del país. Entonces eso es muy delicado. Se hace un conjunto de modificaciones que no son necesarias y que solamente lo hacen para subordinar, porque nosotros nos atrevemos a decir que hay una crisis muy grande. En vez de hacer que el Banco Central corrija, controle la inflación, que también es una de sus funciones, lo que están es poniendo el Banco Central como si fuera un ministerio de economía para financiar todos los déficits de la economía, de los problemas económicos que se presentan en el país. Incluso ahí lo ponen a tomar, crean un fondo de otro de los fondos que han venido creando, porque crean uno dentro del Banco Central, que cuando el dinero de PDVSA llega al Banco Central va a ese fondo y no totalmente se queda dentro del Banco Central, sino que se queda en ese fondo para financiar el déficit de las políticas del gobierno nacional. Diputada, lo ha dicho usted, lo han dicho muchos expertos también, es una situación como mínimo, para parafrasearle, delicada. Estamos hablando del tema económico absolutamente sensible, Banco Central de Venezuela, la rendición de cuentas y la transparencia en los últimos años y meses del manejo también es una deuda pendiente, digámoslo así, de nuestras autoridades en el Banco Central de Venezuela. Entendemos que apenas esta es la primera discusión, pero todo pareciera indicar que su aprobación va a ser inminente. Hay quienes temen también que una vez que haya sido aprobada en su totalidad, esos recursos que se utilizan, por ejemplo, para las campañas electorales, a pesar de que el diputado Mario Isea ha criticado la postura que la oposición o que algunos críticos han hecho al respecto y ha dicho que eso debe ser lo que promueve este modelo productivo y participativo actual. Esas son muchas las preocupaciones. ¿Cómo pudiéramos, usted en este caso, desde ese lugar que ocupa, ¿no?, en la Asamblea Nacional, cómo propone que pudiéramos retroceder o parar un poco esta posible medida que a muchos preocupa? Nosotros
estamos estudiando algunos mecanismos para ver cuando antes de que lleguemos a la segunda discusión, podamos establecer un mecanismo legal. Esto lo están estudiando algunos abogados, a ver hasta dónde podemos frenar que se apruebe esta ley, porque esto es el acabose, es llegar al final, es decir, hay una falta de liquidez del gobierno y está echando mano de todo lo que consiga para sostener los grandes gastos que de alguna manera se ha generado con este gobierno nacional. Yo creo, y además para seguir regalando dinero, yo creo que es bien necesario. Y creo que es bien necesario que los venezolanos y venezolanas que nos están escuchando nos acompañen, nos ayuden, nos manden por escrito que no están de acuerdo con que el Banco Central se ha convertido en un ministerio. Los vamos a llamar para que nos ayuden, a que nos acompañen a meter este recurso. ¿Cómo puede hacerse eso? Es decir, ¿quién? Internet, por prensa, o sea, por radio, pero que no nos dejen solos ante una discusión tan delicada y tan importante que va a dañar la vida económica